Ya tenemos la posibilidad de un Zoom, en este caso, por un tema que habíamos abordado días pasados y que tiene que ver con la provincia de Formosa, tiene que ver con el gobierno de Gildo y Franz y las cosas que se van conociendo. Ya está en línea el senador nacional por Formosa, Luis Nederoff, a quien saludamos. Buenos días, senador. Nidia Schmidt desde Canal 6 de Crespo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que ha estado muy ocupado, sigue ocupándose de estas cuestiones, ¿no? De estas denuncias. En primer lugar, la denuncia de las concejales, que bueno, tras lo cual se pudo o tomó estado público, ¿no? Lo que sucedía en estos centros de aislamiento. Y bueno, también usted que viene trabajando en esto desde hace ya tiempo, ¿no? ¿Cómo está la situación allí? Podríamos decir de que después de los últimos sucesos hay, digamos, cierta atenuación en algunas medidas, pero los centros de aislamiento o de privación de la libertad continúan. Es decir, para que se entienda bien de qué estamos hablando. En la Argentina, en el marco de la pandemia, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, todos los portadores del COVID-19 con síntomas leves o asintomáticos tienen el derecho a transitar los días de cuarentena en su propio domicilio, salvo las propias excepciones que prevén la recomendación, es decir, si tenés un conviviente que en zona de riesgo o persona vulnerable. La provincia de Formosa es la única provincia de la Argentina donde el gobierno de la provincia reniega de la responsabilidad individual, y apuesta como único camino como para enfrentar al virus a los encerramientos. Es decir, toda persona que sea portador leve o asintomático, en este tiempo lo que nosotros hemos observado es la decisión del gobierno ya no de aislarlos, porque no son centros preventivos de salud, no que son centros privativos de libertad con medidas de seguridad extrema, donde convergen en un mismo lugar, que es lo que pasó, y son las tristes imágenes que todos conocemos, portadores leves, asintomáticos, o inclusive que ingresaban a la provincia con PCR negativo. ¿Qué pasó después del habeas corpus? Yo interpuse una acción de habeas corpus ante la justicia, donde la casación federal se declaró competente. Estamos litigando, vamos a llegar a la corte con este tema. ¿Qué pasó después de las denuncias ante la Comisión Interamericana? La visita de Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, que fue un gran maquillaje, porque cuando Pietragala desembarca en Formosa, 48 horas antes desmantelaron los centros. Entonces, después de la visita, nos encontramos con la atenuación de medidas. Esto es, hoy en Formosa, una familia con hijos menores puede transitar los días de cuarentena en su domicilio. Ahora, y el resto, seguimos en la misma. Hay más de 1.000 personas que están aisladas en centros privativos de la libertad, en estos centros de aislamiento, como lo denomina la provincia. Entonces, estamos en la misma, maquillados a medias, pero para que se entienda, si vos que convivís con alguien y no tenés hijos menores y te toca ser portadora del COVID, te vas 10 días a un centro de aislamiento. Y ahí vas a estar con otros que vienen de distintos puntos. Entonces, hay una mala política, una mala medida, una mala implementación del gobierno sobre este tema que llevó justamente con la impronta y el estilo del gobierno a situaciones límites y a tensar la cuerda y a vulnerar derechos humanos de manera flagrante. Claro, Pietragala tuvo un gafa ahí, sí, ¿no? Cuando dijo centros de detención clandestinos, una cosa así, ¿no? En lugar de decir centro de aislamiento, me parece que le falló el subconsciente, ¿no? En una de las declaraciones que había hecho, ¿no? Pero venía de la mano... Sí, en realidad habló de violencia institucional, y cuando uno habla de violencia institucional son las instituciones del Estado al servicio de la perpetración de todos los tratos inhumanos que se han observado y que lamentablemente se siguen dando en Formosa en muchos centros. Y esto se da porque, bueno, hay un gobierno que tiene la complicidad y el acompañamiento del Estado Nacional
para que Formosa sea una excepción a las buenas prácticas que tienen que ver con la protección de los derechos de las personas. Esa es la verdad. Ujú. Bueno, ya había ocurrido momentos anteriores de la pandemia cuando no se dejaba ingresar a las personas, ¿no? Los hechos hasta trágicos que se produjeron allí, digamos, de la gente, de la población acatando de las normativas. Estas normativas que parecería que vienen bien, ¿no? Para algunos gobernantes, es decir, poder dominar y controlar lo que hace la situación, la población y de qué manera vive, ¿no? Con la excusa de controlar los contagios o evitar mayores contagios, llegar a esta situación de privarles el derecho de poder movilizarse y poder ellos mismos manejar su situación con COVID, ¿no? Bueno, la pandemia, nosotros siempre lo hemos dicho, significó un gran desafío para los gobernantes en la Argentina, porque cuando en un estado de excepción vos establecés criterios de restricción de libertades, como fue en una primera etapa, a través de los decretos de necesidad y urgencia, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, después con otros con el distanciamiento, pero siempre restringiendo derechos, y un gobierno que nunca concilió la salud, la libertad con la economía, también iban a estar a la orden del día en provincias con improntas autoritarias como Formosa, si se tenía la capacidad de construir grandes acuerdos básicos en términos políticos para convivir en pandemia, o las miserias políticas iban a estar a la orden del día. Lo que nosotros hemos observado es una profundización de un estilo autoritario, la profundización de la restricción de libertades, con esta idea, como vos lo decías muy bien, de tener el control de todo. La idea del Estado protector que prácticamente cree que se puede apropiar de tu propia vida, que es lo que nos pasó. Y terminó de la peor manera, no solamente con reclamos, sino porque la gente, bueno, hay un estado de saturación y de cansancio social, donde el gobierno ha logrado el efecto inverso. Es decir, todos supuestamente los esfuerzos del gobierno tenían que ver, yo quiero controlar el virus. Hoy nadie quiere hisoparse. Cuando se hace una operación rastrillaje en los barrios para detectar asintomáticos o síntomas leves, nadie quiere prestarse a un hisopado porque saben Claro. que su camino termina en un centro. Entonces el 80%, escuchá este dato, el 80% de la gente en los barrios cuando va al gobierno se esconde, no se quiere hisopar. No por miedo al hisopado, sino porque saben que su destino es terminar ahí, sin poder transitar la cuarentena en su propio domicilio. Está bien. Puede dialogar con la concejal Celeste Ruiz Díaz en los primeros días, ¿no? En que se conoció esto allí en Formosa. Me decía que hace 25 años que gobierna Gildo Infran y que mucha de la gente está dependiendo de la ayuda del Estado, ¿no? De subsidios nacionales o tal vez también provinciales, y que por eso no se animan a hablar o no se animaban a hablar. Ahora parecería como que hay una clara intención de que, bueno, manifestar su malestar, ¿no? La manera en que están padeciendo ya. Pues estas políticas no pueden durar tanto tiempo. La gente termina siendo sometida y con faltas de derechos, ya no solamente movilizarse, sino también digamos, de vivir dignamente, Nedenov. Bueno, a ver, esto también amerita una reflexión profunda de la degradación democrática de la Argentina desde el 83 a la fecha. Hay que decir las cosas como son. Independientemente del contexto, en Formosa, esto es un estado donde la gente tiene una fuerte dependencia, es decir, el 95% de Formosa depende de la coparticipación federal, una fuerte asistencia del Estado Nacional, donde la única salida laboral pasa por el Estado, con una precarización enorme, con unos salarios más bajos de la Argentina. Esto influye, como así también, todo lo que tiene que ver con prácticas electorales distorsivas, como es la ley de lemas, etcétera, etcétera. Ahora, digamos las cosas como son. En la Argentina, en los últimos años, los gobiernos nacionales canjean gobernabilidad, entre comillas, canjean gobernabilidad por el acompañamiento de legisladores nacionales para la implementación de determinadas políticas públicas.
O sea, no es casualidad que provincias como Formosa, como Tucumán, como Santiago del Estero o Santa Cruz, donde las desvirtuaciones electorales y los abusos y atropellos están a la orden del día, te terminan, no pasan nada cuando vemos todo el manejo clientelar que se pueda tener, fundamentalmente en la región NEA-NOA, quiero tener más en el NEA-NOA, con excepción de Santa Cruz por la cualidad de la reelección indefinida, pero ¿por qué no pasa nada? Porque te aportan diputados nacionales, te aportan senadores, entonces van tapando sus realidades, o sea, mejor dicho, esta democracia devaluada, que se devalúa mucho más en el interior de la Argentina, como contrapartida de lo que te voy acompañando en materia de aprobación de leyes en el Congreso. Entonces, creo que falta un compromiso muy fuerte, muy potente de la política en la Argentina, de los partidos políticos en la Argentina, para también colaborar para que se pueda ganar marcos de ciudadanía en provincias como Formosa, en Santiago o Tucumán. No puede ser que estas provincias, históricamente, o sea, pasemos a hacer el retrato, la foto o la viralización de videos de atropellos y que no pase nada. Entonces, me parece a mí que esto es merece un replanteo mucho más profundo que excede a la propia provincia. Bueno, y a esto destacar que desde el gobierno nacional se sigue apoyando, ¿no? O sea, de algún modo se minimizó todo esto sí, se envió al secretario de Derechos Humanos, pero bueno, todo quedó allí como diciendo acá está todo bien. Es más, después se redobló el acompañamiento al gobernador Gildo Ifrán, o sea que uno desde lo lejos dice, bueno, nada va a cambiar allí, salvo que, bueno, los políticos, bueno, en este caso de la oposición o la gente, salga a expresarse y a reclamar efectivamente un cambio, ¿no? No, a ver, hay un proceso de cambio, creo yo, que no se va a detener, hay un punto de inflexión con todo lo que ha pasado, yo no tengo dudas, no tengo dudas. Pero no nos olvidemos de que el gobierno parte de la base de, a ver, de una mirada de derechos humanos selectiva. Para Pietragala, la prioridad de los derechos humanos en pandemia fue solicitar la domiciliaria de Vudú, de Ricardo Jaime, o mirar a Jujuy con Milagro Sala, que ha cometido los peores delitos por defraudación al Estado, por apriete y extorsión, y con Formosa miró a los costados. Vino únicamente a avalar. Entonces, cuando vos tenés un secretario supuestamente de derechos humanos, que no es secretario de Estado, sino que responde a una facción, bueno, termina de la peor manera. Nada nos puede sorprender, por eso también andamos a la deriva y a los tumbos en la Argentina, con un presidente que se dedicó en este tiempo a conciliar diferencias de facciones internas y no abocarse de lleno a resolver los problemas de los argentinos. Sí, bueno, después está la otra, ¿no? Desde el oficialismo cuando se dice así, pero desde la oposición critican por una cuestión política, digamos, ¿no? Que es crítica por la crítica misma y porque están desde la oposición, ¿no? Entonces uno se queda, y muchas veces la gente se queda con esa confusión. Bueno, entonces, usted me decía recién, ya algo cambió en Formosa, en la gente, va tomando conciencia, va hablando, va denunciando, va contando sus historias y ojalá que esto pueda se pueda revertir. Creo que estamos en un tiempo de propicio, Nedenov, porque, bueno, llegan las elecciones nuevamente de medio término, seguramente para, bueno, trabajar así la oposición en lo que se refiere a darle las herramientas a la gente para que vea que hay otras opciones también, ¿no? Sí, primera reflexión, a ver. Yo entiendo el enojo de la gente porque la situación económica, social es dramática. Pero nosotros como oposición, a ver, enviamos 3 notas al presidente Alberto Fernández para tratar de llevar adelante políticas de Estado con el acompañamiento de todas las fuerzas, o fundamentalmente de Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza hoy opositora en la Argentina. Acompañamos las primeras medidas de aislamiento y estuvimos con el presidente y votamos la reestructuración de la deuda. Ahora, esto es una especie requiere un equilibrio y una madurez democrática de dos, es decir, de quien gobierna y de los que están circunstancialmente como oposición. Entonces, creo yo que en la Argentina nosotros venimos de tropiezos en tropiezos, que requiere de grandes acuerdos, pero el puntapié inicial, cuando ya tenés la predisposición de la oposición, la tiene que dar el gobierno resolviendo, me parece a mí, cuestiones internas que exceden al propio presidente.
Y en segundo lugar, obviamente, que estamos ante un gran desafío, pero hoy mis objetivos están puestos en los habeas corpus, en terminar con los centros de aislamiento y ya habrá tiempo para otra mirada electoral en Formosa. Muy bien. Bueno, gracias, gracias senadores, gracias por atendernos. No, Seguíamos de cerca toda esta situación que se ha generado allí y nos interesaba su palabra para poder darle a nuestra audiencia y teleaudiencia la mirada, en este caso de usted, que ha estado muy atento a todos estos problemas. Gracias. hasta luego. Muy bien.